Bueno, vamos a continuar con el panel número 2. Se hablará sobre el acceso a tierras, formalización y desarrollo rural agropecuario. El moderador será el doctor Oscar Darío Amaya Navas. El doctor Oscar Darío es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Económico y doctorado en Derecho de la misma Casa de Estudios, con postdoctorado en la Universidad de Zaragoza, España, director y docente de la especialización de Medio Ambiente, fundador de la especialización en Derecho de Tierras de la Universidad Externada. Se ha desempeñado como viceministro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios. Actualmente es consejero de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. El doctor Amaya es autor de numerosos artículos y libros sobre diferentes temas de derecho de medio ambiente, entre los que se destacan sus obras La Constitución Ecológica de Colombia y el desarrollo sostenible y el derecho fundamental a gozar un ambiente sano. Recuerden que el tiempo es de 35 minutos, ¿sí? Y 10 minutos para resolver las preguntas que tiene el público. Se hará por medio escrito y cada panelista dará respuesta a las mismas. Este panel inicia a partir del momento. Muy buenos días, muchas gracias, especialmente a la Defensoría del Pueblo, que nos ha invitado a participar en el papel de moderador en este muy importante foro de derechos de los campesinos en perspectivas de construcción de paz. Nos ha correspondido moderar este panel, el segundo panel del día, sobre el tema de acceso a tierras, formalización y desarrollo rural agropecuario. Nos acompañan realmente tres expertos, conocedores de la temática, sensibles a ella porque o han hecho parte de la construcción de políticas públicas, o la han administrado, o han tenido que ver, por su condición en el sector privado, con ellas mismas. También, y no han faltado, pues, voceros de la Asociación de Campesinos, como lo voy a presentar a continuación. Me acompañan en este panel, a mi derecha, la señora Nelly Velandia, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia. Bienvenida, Nelly, muchas gracias por su asistencia. El doctor Héctor Santaella Quintero, experto agrarista, docente e investigador de la Universidad Externada de Colombia. También, doctor Héctor, bienvenido, gracias por apoyarnos. A mi izquierda, el doctor Andrés González, asesor de la Agencia Nacional de Tierras, quien ha cubierto el retiro, pues digamos la no presencia del doctor Miguel Samper, que por razones de trabajo y de agenda en Palacio tuvo que atender esa invitación. Entonces hoy nos han enviado al doctor Andrés González, y no faltaba conocedor como el doctor Samper de la problemática de tierras. También nos acompaña el doctor Jorge Enrique Vélez, ex superintendente de Notariado y Registro, quien también le agradecemos su asistencia a este foro. Y por último, completa la lista de panelistas el doctor Jorge Bedoya Vizcaya, actualmente presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a empezar a conversar sobre uno de los temas fundamentales en el acuerdo para la terminación del conflicto, como es el de la reforma rural integral, que se consagra en el acuerdo de terminación para la terminación del conflicto como el primer punto, el primer tema, el primer capítulo sobre el cual se ha generado gran cantidad de expectativas, se han generado controversias por varias razones. Una de ellas, la expedición de la conocida Ley CIDRE, la Ley 17 de 36, importante, pero a su vez controvertida. También sobre el tema de los mecanismos que se han generado, que prevé el acuerdo para la terminación del conflicto, para el tema de la consolidación y la formalización de la propiedad, y en general todo lo que tiene que ver con la incidencia de zonas de reserva campesina, todas las implicaciones ya sobre un acuerdo de paz en funcionamiento.
Vamos entonces con las normas que nos han instalado los organizadores a permitir que los panelistas nos den su punto de vista sobre ese primer tema, ese primer capítulo del acuerdo, el que tiene que ver con la problemática agraria, con la reforma rural integral. Y yo creo que la persona más indicada para iniciar es el doctor Andrés González, para que nos diga desde el punto de vista del gobierno qué está pasando con el tema de la reforma rural integral, cómo va el cumplimiento de ese punto del acuerdo, doctor Andrés. Buenos días. Bueno, frente al cumplimiento del primer punto de frente al cumplimiento del primer punto acordado en La Habana, en el Teatro Colón, estamos trabajando en diversos frentes. Primero, el tema normativo. Necesitamos contar con instrumentos normativos que nos permitan hacer realidad esos acuerdos. Habíamos diseñado una ley de tierras en el gobierno nacional, comprensiva, yo diría que la totalidad de problemáticas que aquejan el sector agropecuario, con la cual pretendíamos resolver temas de fondo, de forma, y nos vimos obligados a retirar de una norma de 160 artículos la mitad. Entonces expedimos el decreto 902 de 2017, que en estos momentos está siendo revisado por la Corte Constitucional. Estamos en un proceso de desarrollar, de reglamentar este decreto, esperando que la Honorable Corte lo encuentre ajustado a la Constitución, y todo esto con miras a hacer realidad la implementación de los llamados planes de ordenamiento social de la propiedad. Los planes de ordenamiento social de la propiedad básicamente consisten en realizar una intervención estatal planificada, articulada sobre unas zonas focalizadas, elegidas en atención a variables técnicas objetivas, donde naturalmente predomina la pobreza multidimensional, donde se eligen unos factores que llevan al atraso de esas zonas rurales para intervenirlas a profundidad bajo metodología de barrido predial. Entonces estamos trabajando en ello desde el punto de vista normativo y haciendo todos los desarrollos que se requieren para que empecemos esta dinámica de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Por ahora estamos en eso, a la espera del pronunciamiento de la Honorable Corte, y es la forma en la que pretendemos materializar desde nuestro punto, desde nuestra competencia, los asuntos referidos a acceso y formalización de tierras. Aprovecho antes de darle la pregunta, formular la pregunta a otro panelista. Yo quisiera que usted nos contara esa transición del INCODER a la Agencia Nacional de Tierras, cómo ha funcionado. Se han escuchado voces críticas en la medida en que se dice que todo el proceso de formalización, todo el proceso de adjudicación de tierras que venía con el instituto anterior se suspendió y se congeló. ¿Eso en qué va, doctor? La liquidación del INCODER duró 1 año, la liquidación del INCORA duró 4. Naturalmente una liquidación en un periodo tan reducido iba a tener consecuencias. Cuando termina su vida misional el INCODER, nos entregan cajas llenas de expedientes que no correspondían en estricto sentido con lo que teníamos en bases de datos en medio digital. Entonces, nada más para dar una cifra, unas 180.000 solicitudes de adjudicación de baldíos, sin poder ubicar esos expedientes y contrastarlos con una información en medio digital, sin poder georreferenciar el inmueble, con una serie de dificultades enormes, con más de 3.000 procesos agrarios en las mismas situaciones. Entonces, la primera tarea que está desarrollando la agencia es de reconstruir esa información, digitalizar, coger esa información, incluirla en un sistema
y empezar a dar trámite a todas esas deudas pendientes del INCODER. ¿Cómo vamos? Yo pienso que muy bien, porque es cierto que han habido retrasos apenas naturales, teniendo en cuenta que la agencia está recién creada, pero tenemos un plan de descongestión pues que ya nos ha empezado a dar resultados y esperamos en los próximos meses estar completamente al día con tema de atención al ciudadano y ya tener debidamente enrutados los procesos de adjudicación de baldíos y procesos agrarios. Muy bien, muchas gracias. El doctor Vélez, el doctor Jorge Enrique Vélez, por varios años estuvo al frente de la Superintendencia de Notariado y Registro y le tocó buena parte de este proceso desde el punto de vista del catastro, del registro, de la función, del saneamiento, de la organización, llamémoslo así, jurídica, de la propiedad en Colombia. Doctor Vélez, las cifras que he conocido sobre la vigencia del catastro en Colombia, según cifras de Planeación Nacional, nos dicen que el 63% del territorio está desactualizado y el 28% del territorio está sin formar el catastro. ¿Es posible hacer una reforma rural integral con casi el 90% del territorio colombiano con estas debilidades en materia catastral? Muy buenos días y muchas gracias. Qué buena pregunta. Y a eso me voy a referir. Hay un trabajo muy elaborado por el gobierno, que es la propuesta del nuevo Código de Interrelación Catastro-Registro. Entiendo que ya fue radicado en el Congreso de la República, que ya tiene ponentes, y eso va a permitir hacer un barrido total de las 114 millones de hectáreas del país. Eso se gastará 6 o 7 años de ir titulando sin saber realmente quiénes son los a tener una gran realidad del territorio. Todo va a procesos de los jueces civiles, y en un proceso de los jueces civiles demora 2 o 3 años, entonces no podemos hacer. Lo que hace este nuevo proyecto, y los dos nos ponemos de acuerdo cuál es nuestro líder, pues inmediatamente lo vamos a catastro y va a llegar al registro inmediatamente, entonces va a unificar la información, que creo que es absolutamente importante. Si no hubiera acuerdo entre las partes, se buscará un mediador, que podrá ser un notario o un procurador, inclusive los que cumplen funciones de conciliadores podrán hacerlo, y inmediatamente sabemos que la solución, y solo quedará un 5 o 6% que tendrán que ir ante los procesos, ante los jueces. Es decir, lo que tenemos atrasado en todo el territorio colombiano lo vamos a poder hacer. En eso ya entiendo que hay unos laboratorios que hicieron por parte de Planeación Nacional. Entiendo que en el departamento de la Agencia Nacional de Tierras viene haciendo en 4 municipios, si no me equivoco, son Tarazá, Valdivia, Ituango, que es todo lo, digamos, lo de la zona del Nube Paramillo. Eso permitirá tener una realidad del país. Y ese estatuto catastro registro tiene una cosa muy importante, es que le quita el manejo al IGAP. El IGAP se vuelve una institución gestora para poder manejarlo. Es decir, se puede delegar a los municipios, se puede delegar a los departamentos, se puede delegar a los áreas metropolitanas, todo el tema de la actualización catastral. Y el catastro no es el catastro económico, que lo más grave que tenemos hoy en Colombia es el catastro eminentemente económico. Entonces es para ver cuánto le van a cobrar de impuesto a las personas. Aquí va por capas, o sea, para qué sirve la tierra, qué se puede utilizar, o sea, es multimodal, o sea, tiene capas para el tema. Entonces el catastro es completo, eso permitirá tener toda la información. Y esa es una gran oportunidad de lo que salió del Acuerdo de La Habana, y es hacer ese proceso. Yo, la verdad, vería un error en hacer todo un tema de ley de tierras cuando todavía no sabemos qué va a salir de ese tema de catastro registro. No quiere decir que lo podamos hacer en etapas para poderlo generar. En cuanto al Acuerdo de La Habana, no me puedo quedar sin decirlos. Es que yo no sé para qué necesitamos una ley para titular y formalizarle a los ciudadanos. Ahí está la ley 160. Lo trae en su integridad para poderlo hacer. Esto no es de leyes nuevas, esto no es de modas, eso no tiene ninguna necesidad. Y en la medida que vamos haciendo todo el tema del proceso de integración catastro registro, la Agencia Nacional de Tierras, que estará ahí,
va recogiendo toda la información y va haciendo todo el proceso, bienvenido. Entre otras cosas porque lo que mantiene viva la democracia es la propiedad privada. Y qué bueno que todos los campesinos colombianos, en el momento que formalice la Agencia Nacional de Tierras, sean propietarios. Eso nos va a fortalecer toda la propiedad en Colombia. Cuando hablamos del 63%, doctor, de que no tiene títulos, yo no sé aquí por qué dicen, es que en Colombia la tierra está en manos de los grandes propietarios de tierra. Si es que el 63% no sabemos de quién es. Entonces aquí no hay ninguna estadística que nos pueda dar la situación. Y lo otro que tiene que quedar claro al país es que el fondo de tierras no es para la gente de la FARC, es para los campesinos colombianos. Porque aquí lo que han pretendido decir es que no es que los de la FARC hicieron el proceso es para que les entreguemos. Imagínense, vamos a entregar a ellos 3 millones de hectáreas a 7.000 señores porque simplemente se hizo un acuerdo de las FARC en La Habana. No, eso es para, ese fondo de tierras es para los campesinos colombianos, independientemente que sean de uno u otro, pero es el proceso que tiene que ver con los campesinos. Así que si nosotros no organizamos todo este procedimiento de interrelación catastro-registro, de saber qué pasa con la tierra, quiénes son los propietarios, quiénes son los ocupantes, quiénes son los poseedores, cualquier legislación que saque va a ser un total fracaso y este foro lo vamos a tener que repetir en 5 años, exactamente lo mismo, quejándonos exactamente de la misma situación. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar al doctor Jorge Bedoya, como vocero en esta mesa, en este panel del sector privado, de los empresarios, que nos diera su opinión sobre el tema de la reforma rural integral, digamos, cómo se ve desde el sector empresarial, agrario, doctor Bedoya, cómo se perciben los efectos de este acuerdo en materia de reforma rural integral. ¿Es una reforma incluyente? ¿Es una reforma expropiadora? ¿Es una reforma... ¿Cómo lo ve usted, digamos, en su opinión? ¿Cómo ve esta parte del acuerdo para la atenuación del conflicto? Pues mire, una cosa es lo que se acordó con las FARC en La Habana y otra muy distinta es lo que termina viéndose reflejado en el marco regulatorio que se establezca. El doctor Andrés hacía referencia al decreto ley 902 y hemos trabajado con el gobierno muy de la mano en todo este tema regulatorio y él mismo decía, empezamos con una gran ley de tierras y salimos con un decreto, no lo dice usted, ahora sí lo digo yo, minimalista para que la Corte Constitucional de alguna manera pudiera hacer su trabajo sin vulnerar el objetivo que pretende el Gobierno Nacional. Pero ahí quedó faltando una gran cantidad de cosas. Si uno mira el texto original del borrador de la ley de tierras y lo que salió en el decreto, básicamente lo que se hizo fue la creación del fondo y del resto, pues, algunas cosas adicionales. Pero faltaron una gran cantidad de temas que frente a su pregunta, primero que se respete la propiedad privada, segundo que se dé la seguridad jurídica sobre la propiedad rural de todos los productores del campo. Esto no es un tema de politización del lenguaje entre el campesino y el no campesino, porque es que el campesino es todo el que produce en el campo. Aquí lo que se debe buscar es que exista una tranquilidad jurídica que, como dice el doctor Vélez, que hace gran propietario que es el Estado, realmente se le dé las condiciones para que pueda hacer toda la titulación de tierras a quienes no la tienen y la seguridad jurídica a quienes adquirieron esos predios de una manera, por supuesto, legítima y cumpliendo el marco de la ley. Entonces, nosotros vemos con gran preocupación que el Gobierno Nacional hace la tarea de sacar el decreto ley, pero ya estamos a mitad de septiembre y ni siquiera hay un texto final de la ley de tierras que se debe llevar al Congreso de la República. Con toda la complejidad que implica llevar al Congreso de la República una ley en estos momentos, en plena campaña electoral, con un Congreso en plena campaña electoral también, y que obviamente eso genera una gran incertidumbre para todos los que tienen tierra en este país. Y aquí yo quiero hacer énfasis en algo: eso no es un tema ni de grandes, ni medianos, ni pequeños. Todo el que tenga un título tiene que tener una certeza jurídica. Y hay algunos elementos que se desprenden, y obviamente no entrar en ese detalle, pero que si no se actualiza la ley 160/94 en algunos de esos elementos, pues puede quedar alguna inseguridad jurídica, y no por el gobierno presente, porque es que uno nunca sabe quién se sube al poder el 7 de agosto del año entrante, y eso puede cambiar la connotación de la visión de la ruralidad, que en nuestra opinión tiene que ser una ruralidad
como lo dice aquí de la Defensoría, defender el pueblo es defender la paz, pero es que el pueblo somos todos. Diría eso frente a cómo estamos viendo la reforma rural integral. En este foro, en este panel, desde el punto de vista de la academia, nos acompaña el doctor Héctor Santaella, con quien he intercambiado muchos escenarios similares sobre esta problemática. Yo quisiera, doctor Héctor, que usted nos diera su opinión desde el punto de vista de la academia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ve este problema de ustedes, digamos, como elementos de una sociedad, de la formación de opinión, la construcción de Estado de Derecho, por supuesto, también desde la academia? ¿Cómo ven este primer capítulo del acuerdo y si se está cumpliendo, si se está avanzando? Doctor Héctor. Muchas gracias al profesor Oscar Darío. Hablar de la reforma rural integral es problemático porque a primera vista nos enfrenta a una gran expectativa, a una ilusión de transformación estructural de las zonas rurales, como el mismo acuerdo lo dice, ante una realidad que está llena de conflictos, de desigualdades, de necesidad de intervención y de cambios, y en esos días esa reforma rural integral pues es esa ventana a ese cambio que todos anhelamos y que el campo demanda, pero luego enfrentarse a su texto pues desde un punto de vista crítico podría ser decepcionante porque no hay verdaderamente grandes decisiones orientadas a transformar lo que hay. Uno puede decir que eso es el punto número uno, es bastante conservador, si se quiere. Después del plebiscito pues se hizo un poco más conservador, pues porque se adoptaron algunas cautelas, pero no hubo una gran reforma de lo que se había acordado. En general creo que el espíritu iba muy en la línea de lo que nuestra legislación ya decía, y por eso no hay sorpresas. Creo que al abrir el texto de la reforma rural integral uno no se encuentra con ninguna sorpresa. Cosas evidentes: el principio de transformación integral, el de igualdad de enfoque de género, el de desarrollo integral del campo, el desarrollo sostenible, la necesidad de que haya una zonificación que se propugne por unos usos de suelo acordes con la vocación de los suelos, en fin, todas las cosas que conocemos, el de mejorar los niveles de formalización de la propiedad, la dotación de tierras, todo esto es normal, es previsible. Y en esos días pues es positivo, no es una gran transformación, no hay sorpresas allí, pero es positivo, sin duda es positivo. El punto luego viene en lo concreto y en lo que se está haciendo en relación con la implementación normativa de este acuerdo. Y yo tuve oportunidad de ser parte de la comisión de expertos que se conformó para pronunciarse sobre la implementación del acuerdo, junto con el profesor Darío Fajardo. Éramos los dos miembros por el Externado de Colombia y fuimos bastante críticos con el proyecto de ley inicial. Si bien es cierto que el decreto ley 902 de 2017 es minimalista, como lo señala el doctor Bedoya, pues es lo que correspondía frente a lo que había o a lo que el gobierno planteaba, porque inicialmente ese proyecto de ley era bastante amplio. Como decía el doctor González, tenía pues muchísimos más artículos, también tocaba muchos más temas y en parte desbordaba el ámbito de lo que es la implementación del acuerdo, y de manera discutible. Y de lo que quedó en esa normativa que es el decreto ley 902, pues yo veo como ciertas cosas. A mí me resulta bastante importante ver que se han dado pasos hacia el mejoramiento de la acción del Estado sobre el territorio, y el procedimiento de ordenamiento único social de la propiedad es importante por esa metodología de barrido, por esa posibilidad de actuar en zonas focalizadas y dar respuestas masivas o colectivas a necesidades de territorios que lo requieren. Pero me parece muy preocupante que todo haya quedado remitido a un juez que no existe, un juez fantasma. Y en ese orden de ideas, y teniendo en cuenta esa coyuntura política por la que atravesamos, a mí me parece bastante preocupante que algo tan esencial para el cumplimiento de los fines de la reforma rural integral como son los procesos agrarios quede en manos de un juez pues que en este momento no puede tomar decisiones porque no existe, de un fantasma, ¿de acuerdo? Y me preocupa muchísimo que terminemos siendo testigos de un homicidio preterintencional. O sea, nadie quería matar los procesos agrarios, pero producto de esa reforma terminó el cadáver muerto ahí y sin sangre y sin ruido. Nadie disparó una bala, pero matamos los procesos agrarios, y eso sería todo lo contrario a lo que necesitamos en este momento. Entonces, en términos de lo que se ha hecho para implementar el acuerdo, hay cosas que son muy positivas y que se deben resaltar, pero hay otras que son preocupantes, y esa falta del juez agrario
esa falta de certeza respecto a qué propiedades se van a proteger y cuáles no, porque en últimas el procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad es un gran tiro al aire. Pues como lo dice el doctor Bedoya, aquí vamos a poder reabrir muchos debates que en Colombia están abiertos desde hace mucho tiempo. Y el decreto ley 902 es meramente procedimental, no adopta medidas sustanciales en relación con qué propiedades se van a proteger y cuáles vamos a discutir. Luego, entonces aquí tenemos mucho debate por delante, lo que es positivo, pero la falta de claridad respecto de lo que tenemos frente de ese panorama es preocupante, en mi criterio. Eso me lleva a repreguntarle al doctor Santadella sobre un tema sobre el que hemos cabalgado los últimos años en el país, el tema de la jurisdicción. El acuerdo habla de la creación de una jurisdicción agraria. A mí me parece, pues por mi experiencia profesional, que es una necesidad del país, pero ¿no cree usted que es necesario que esa jurisdicción agraria primero no solo sea agraria y ambiental, sino territorial? ¿Qué opina usted, digamos, sobre por qué nos vemos encerrados a que si no hay jurisdicción agraria, en mi opinión debería ser ambiental, también ambiental? ¿Por qué esperar a que llegue la jurisdicción agraria? Con los instrumentos actuales, con las instituciones, con la rama judicial como está estructurada actualmente, ¿no estamos preparados para resolver esos temas? Pero doctora Maya, y no solo es que cómo está estructurada la jurisdicción actualmente, sino es cómo está la jurisdicción en estos momentos. La peor crisis pues de la historia reciente, sin duda. Entonces, confiarle a los jueces de hoy, que están en medio de ese desprestigio tan grande, una función tan esencial como la resolución de esos conflictos que se pueden presentar en las zonas rurales, y luego esa propuesta suya es bastante interesante, todos los conflictos ambientales, pues no sé en qué medida funcionen. Nuestros jueces que están tan cuestionados, nuestros jueces que tienen pues esos problemas de legitimidad, pero también esos problemas de congestión, esos problemas muchas veces de falta de ritualidad y de ausencia de una actitud proactiva ante la justicia. No sé en qué medida aquí hay que hacer un corte y decir lo que necesitamos es algo diferente, algo nuevo, y arrancar entonces de cero con esa institucionalidad agraria y ambiental, como usted lo propone, que me gusta mucho esa propuesta, con algo nuevo, con algo que tenga todo por delante y en lo que podamos confiar, porque creo que tal como estamos hoy habría muchas objeciones, habría muchas suspicacias, habría graves problemas. Bueno, doña Nelly Velandia es realmente una afortunada en estos dos paneles de la mañana, es la única dama, y quiero brevemente comentar que no dejamos que ella intervenga de último porque quisiéramos, y me ha faltado por cortesía con ella, sino porque ella me pidió el favor que fuera la que quería ser la que cerrara esta primera parte, y me faltaba con mucho gusto, doña Nelly. ¿Usted cómo ve el tema? Usted como vocera de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, ¿cómo ve esta problemática rural integral? ¿Qué está pasando? ¿Estamos listos? ¿Está el país preparado? ¿Ese acuerdo, ese capítulo en el acuerdo es suficiente? ¿O qué hacer con ella? Por eso, doña Nelly. Bueno, de verdad que gracias que a una mujer la hayan invitado a este panel, porque en el anterior no vimos, y las mujeres en el sector rural somos el 48%, y que no nos escuchen, entonces no puede haber una reforma agraria ni integral, ni equitativa, ni democrática, etcétera, etcétera. Entonces, y con el perdón de los señores, pero es que a veces legislan con sus pensamientos, pero no tienen en cuenta los nuestros. Y también nosotras como mujeres estamos muy enfocadas a la defensa de la tierra, del territorio, porque sin ella no sería posible nuestras vidas ni la de la familia. Pues es un contexto muy complicado, porque en primer lugar hay muchas desigualdades en la tenencia de la tierra, y mientras no se superen esas desigualdades y no hayan esas políticas públicas que las superen, es bien complicado. Y máxime que quienes gritan y gritan de que esta ley, que este acuerdo no sirve,
Pues lógico que ellos lo hacen porque es que les va a perjudicar sus intereses económicos. Cuando el 1% de los propietarios tienen el 81% de la tierra. Entonces, pues, es de ahí que no van a querer devolverla. Y como no la quieren devolver, entonces quien se les atraviese es el malo del paseo, y muchas veces con dos rogando y con dos robando es como complicado. Entonces, en estas situaciones pues es bien difícil, por eso es que la ley 160 no, digamos, no operó lo que se debía operar, precisamente por eso, porque no es que no haya servido, el problema es que no se implementó como se debía implementar y no se dieron los recursos, y además todos los conflictos agrarios nos llevaron a todo esto. Y como vemos también en el mismo censo da fe de cómo es la situación de la propiedad de la tierra, también es cómo se adquirió, quiénes la tienen. Para poder actuar tenemos que saber quiénes la tienen. Y sabemos que muchos de ellos, y aquí está nuestra funcionaria del INCODER, que tiene razón en decir que muchos de esos títulos se le entregaron fueron a grandes empresarios, por ejemplo de los baldíos, cuando los baldíos solamente se le entregaba era a los pequeños productores que no tenían tierra, pero se los entregaron a los grandes, y eso aquí también están los políticos, por eso también están que patalean, porque, perdone la expresión, porque les van a quitar sus intereses. Por otro lado, y muy de acuerdo, no hay un real registro de instrumentos públicos, el doctor lo dijo, y en eso tiene razón. Y bueno, yo no sé qué tanto se avanzó en su administración, pero creo que es algo más que se debe trabajar. Y encontramos muchas tierras adquiridas de forma ilegal y criminal. Y por supuesto todas estas razones fraudulentas y de violencia, en esas pocas manos está la tierra. De otra parte, todas esas afectaciones económicas, sociales, ambientales, como lo dice el doctor, afectado. Entonces, en un contexto tan complicado y frente a los acuerdos de La Habana, mucho lo que quedó en los acuerdos es porque precisamente en los foros que hicimos, tanto territoriales y nacionales, eran nuestros planteamientos. Lo que pasa es que no les gusta. Pues ¿por qué no les gusta? Porque afecta a sus intereses, así de sencillo. Entonces, se necesita una institucionalidad fuerte, se necesita también una participación activa del campesinado, incluidas las mujeres. Por eso es que parte de este decreto, algo que le faltó mucho, tiene que ver cómo va a participar la comunidad frente a qué tierras son, con qué características, que eso es lo que tiene la ley 160. Nosotras y también el campesinado, cuando se iba a adquirir una tierra, primero íbamos y la mirábamos, si nos gustaba, nos servía, si era buena, si era cara, si era barata, y denunciábamos cuando se hacían cosas fraudulentas. Por eso es que muchas de las organizaciones nos desactivaron, porque decíamos las verdades y porque decíamos quién era el que estaba en medio de esas situaciones, robándose la tierra o poniéndole unos sobreprecios, y eso había muchas cositas ahí, que incluso hasta les decían que las mujeres no podíamos acceder a la tierra porque por estar cuidando los muchachitos, eran los chinos que nos decían, entonces no íbamos a nosotras a poder administrar una tierra. Siempre nos han han tenido la idea que tenemos un cerebro hueco, cuando ni de hueco no tiene nada ese cerebro, sino por el contrario, podemos producir la tierra. Eso lo demuestra en las producciones de la canasta familiar. Cuando hemos estado en el proceso de los mercados campesinos, quienes producen los alimentos y vienen a venderla, por ejemplo, a los citadinos, la mayor participación es de las mujeres que los mismos varones, porque es que cuando son las grandes producciones, ¿para dónde van? Para la agroindustria,
¿cierto? Va para otro tipo de producción, pero para la producción de alimentos, en definitiva la tenemos las mujeres, si no nos estaríamos muriendo de hambre. Entonces, el contexto es difícil, pero lo vamos a seguir luchando, eso es lo importante, que con todas nuestras dificultades de que se activaron nuestras organizaciones, con las dificultades en el campo, con las políticas que a veces son regresivas y con todo ese contexto social de quienes se oponen a que tengamos acceso, dominio y uso de la tierra. No es como la ley CIDRES que nos ponen esa que, sí, que nos den la tierra, pero que se la dejemos a ellos para que la exploten. Y eso no se trata, la tierra la queremos es para explotarla nosotras mismas, con nuestras propias manos y con nuestras propias herramientas, y como lo sabemos hacer para la producción de alimentos. Entonces, son situaciones de que cada uno tiene sus intereses, y si esta venida del Papa para algo va a servir, y de verdad que si son católicos, apostólicos y romanos, pues entonces que sirva para que devuelvan la tierra y a los que se la quitaron. Yo creo que eso se debe decir. Como dijo el Papa, usted ha dado el primer paso para este debate de la ley de CIDRES. Yo quisiera que el segundo paso nos lo diera el delegado de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Cómo hacemos precisamente para cumplir los postulados de todos estos objetivos, doctor Andrés, en un momento en que no se puede desconocer, hay dificultades presupuestales, no hay recursos, algunos sectores empresariales inclusive están hablando de recortar el IVA, por lo menos así sea por 4 o 5 meses. Digamos, no es un misterio, doctor Andrés González, que el Estado no está en su mejor condición fiscal. ¿Qué hacer precisamente cuando el nivel de expectativas es mayor? Precisamente todo el tema de compra de tierras, el cumplimiento de los acuerdos requieren recursos. ¿Qué hacer para ello, doctor Andrés? Bueno, evidentemente tenemos dificultades de índole presupuestal. Lo cierto es que esas dificultades, pienso, las vamos a tener siempre, y las hemos tenido siempre. Piense usted en una reforma rural integral para darle 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra, para formalizar 7 millones de hectáreas. ¿Y cuánta plata usted requeriría para cumplir eso en un horizonte de tiempo de 5, 6, 7 años, como lo menciona el acuerdo de paz? Pues esos cálculos van a hacer que usted se desanime y piense entonces que su intervención no va a ser del impacto que usted quisiera. Y entonces la pregunta es, ¿esperamos hacer una megapotencia, un país industrializado, estar en la OCDE, tener un PIB 10 veces más grande para empezar una intervención? Porque hay un principio del Código Civil, y es que nadie está obligado a lo imposible. Este gobierno va a hacer lo humanamente posible, pero no puede hacer lo imposible. Los planes de ordenamiento social de la propiedad consisten en, siendo conscientes de esa situación, hacer una intervención gradual y elegir las zonas donde se debe otorgar una prioridad, y que si vamos a hacer poquito, al menos ese poquito nos quede bien hecho y sea de impacto. En esa labor de hacer planes de ordenamiento social de la propiedad tenemos la responsabilidad de no defraudar expectativas de las personas que están ejerciendo alguna relación con la tierra, y es en virtud de eso que se hace una planeación, de forma que tras haber hecho el barrido predial y saber qué recursos tiene la institucionalidad para ejecutarlos, pues se espera dar continuidad a ese plan de ordenamiento con las personas para las cuales ya se sabe que existen recursos o tierras, y no llamar a quienes sabemos que por déficit presupuestal no van a alcanzar a ser atendidos. Y es la forma en la que pretendemos mitigar un poco una eventual frustración de la población rural. Es decir, vamos a hacer los planes con lo que tenemos para no frustrar expectativas, y bajo el principio de gradualidad, para ir progresivamente aumentando nuestras intervenciones
Lo cierto es que, como decía al principio, nunca el dinero va a alcanzar, y eso no puede ser razón para entonces quedarnos cruzados de brazos o no hacer nada. Ahora, frente a algo que se ha comentado en este panel de la Ley 160, qué tan urgente, qué tan obligatoria es la expedición de una nueva ley, quisiera hacer una pequeña referencia. Y es que hay aspectos centrales en materia de acceso a tierra y formalización que, mientras no sean abordados por una normativa, van a hacer aún mucho más compleja esa tarea. En materia de baldíos, hoy tenemos, antes del 902 teníamos una norma que privilegiaba la ocupación previa como supuesto para poder adjudicar el baldío. Y esas son normas que datan de la historia republicana de este país, siempre ha sido así. Son normas que ya hoy, en un escenario en el que tenemos poquitos baldíos y que seguramente los pocos baldíos desocupados que tenemos, si es que los hay, tenemos que administrarlos y dárselos a quien más los necesita y no al que primero los ocupa, pues nos lleva a reflexionar que ahí la Ley 160 no nos funciona. Entonces ahí tenemos que hacer una reforma. En materia de formalización, seguir, como decía el doctor Vélez, llevando todo ante los jueces para que se demore 5 años, cuando podemos resolver administrativamente algunas situaciones que no le van a causar perjuicio a nadie, pues es innecesario. Hay asuntos que podemos ir resolviendo de una manera más eficaz y que con la Ley 160 no se puede. Igual la Ley 160 no se deroga, se han preservado varios artículos, pero al menos en lo procedimental que necesitamos para lograr efectividad en la aplicación de los planes de ordenamiento, sí había lugar a una reforma jurídica, algunas instituciones agrarias que hoy no nos funcionan. Muchas gracias. Pasando a un segundo tema, por supuesto podemos durar mucho tiempo hablando de formalización, acceso de tierra, pero por razones del tiempo yo quisiera que abordáramos en segundo lugar el tema del desarrollo, cómo hacer para que el desarrollo sea incluyente, inclusivo, cómo hacer. Uno de los retos más grandes que ha tenido la institucionalidad en el país en materia agraria, con el INCODER, antes 4 instituciones, después INCODER, ahora 2, es el del desarrollo. Por eso del INCODER se derivaron 2 entidades, la Agencia de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. Por supuesto, pues aquí no hay ningún vocero de la Agencia de Desarrollo Rural, pero yo quisiera especialmente que el doctor Vélez y el doctor Bedoya, a propósito de uno de los principios del acuerdo, el segundo principio en el acuerdo firmado en el Teatro Colón, habla del desarrollo rural integral, y en ese principio, en ese segundo principio del acuerdo, se habla de agricultura familiar, agroindustria, agricultura comercial de gran escala, encadenada con economía campesina, familiar y comunitaria. Así dice textualmente el acuerdo, cierro comillas. Doctor Vélez, ¿está preparado el país? Está preparado el país, por supuesto, el posconflicto apenas está empezando. ¿Estamos preparados para hacer compatible los modelos de economía rural campesina con la economía rural comercial de gran escala? Qué tema tan difícil, pero voy a tratar de abordarlo. Primero tenemos que saber cómo está Colombia. Colombia es uno de los 7 países que la FAO ha dicho que tienen la mayor reserva de tierra para producir comida. 7. No hay más en el mundo. 7 países en el mundo y Colombia es uno. Y de los 7, solo 2 tienen agua. Y Colombia es uno de los 2. Eso para decirle la gran responsabilidad que tenemos en el tema de la productividad. Y esto me ha generado y ha generado muchos debates. Mi pregunta es, ¿nosotros queremos que los campesinos tengan titularidad sin productividad? Creo que ese no es el caso. Y desafortunadamente eso ha ocurrido en Colombia. Por eso el 75% de los baldíos en Colombia fueron vendidos antes del primer año por los campesinos. Usted no le puede entregar a un campesino 1.200 hectáreas en el Bichada, cuando arreglar una hectárea en el Bichada vale 7 millones de pesos. Casi que le estamos diciendo que sabe que tome ahí esas 1.000 hectáreas y consígase 7.000 millones. O dígale al gobierno que se lo dé, cuando el gobierno no tiene el presupuesto para eso. O sea que no tiene ningún sentido. Yo sí creo en la economía campesina en algunas zonas del país, la zona andina, Tolima, Antioquia, Quindío, el Huila,
Yo creo que hay zonas del país donde realmente ese tipo de situaciones las podemos dar y podemos dar un cambio trascendental. Pero hay zonas que no lo dan. La altillanura colombiana es muy difícil, habrán excepciones. Por ahí siempre han alegado que 4 campesinos hicieron un tema de productividad. Bienvenidos si se puede hacer. Pero si usted lo mira en el tema macro es absolutamente imposible. Entonces Colombia tiene que repensar en que los campesinos no comen sopa de escrituras públicas todos los días. ¿Qué se gana un campesino por tener un título si no puede tener subsidios, si no tiene por hacerlo productivo, si no puede hacer esa escala? Entonces hay que replantear de fondo qué es lo que vamos a hacer en el territorio colombiano. Y eso tiene que ser, obviamente, titulación, pero con competitividad y con productividad. Si nosotros empezamos en ese camino, en la productividad de la tierra, pues obviamente vamos a tener lo que hacer. No podemos seguir pensando en la UAF. La UAF dice una cosa gravísima. Es que la UAF es los ingresos que tenga un campesino hasta 2 salarios mínimos. Hasta la ley le dice, cuidado campesino, no va a conseguir más de 2 salarios mínimos, no, cuidado, quédese en 2 salarios mínimos. No, van a conseguir a 3, y 4, y 5, y 10, no importa. Lo que tenemos que pensar es seriamente en un tema de productividad y ahí nos tenemos que juntar todos. El gran productor, el mediano productor, el pequeño productor. Hacia allá tiene que encaminarse la política en Colombia. El resto es populismo. El resto es populismo. A mí me molesta y nos tiene que molestar ver al campesino siempre diciéndole, usted cuidado, 2 salarios mínimos, cuidado, hasta ahí, hasta ahí. Mire, se le adjudica una UAF y vaya que se muera ese campesino. No le puede entregar a sus hijos la tierra, dividir la tierra, porque la ley no lo permite. Entonces, nosotros tenemos que pensar seriamente en que si la responsabilidad nuestra es ser uno de los 7 países del mundo con la mayor reserva de tierra para producir, tenemos que producir. Obviamente no abusando del campesino, no abusando del pequeño, pero obviamente como juntamos al grande, el mediano y el pequeño, para que todos crezcan, para que crezca la responsabilidad que tiene Colombia y obviamente este país no tenga una producción como la que tenemos hoy, 7 millones de hectáreas, cuando deberíamos tener entre 25 y 30 millones de hectáreas de productividad. Hacia allá tenemos que encaminar toda la política de Colombia. Bueno, mire, yo sobre este tema le diría lo siguiente, le traía 2 cifras para contextualizarlo. En Colombia, el 42% de la población no tiene acceso a la alimentación que debería para que se considere que tienen un nivel básico de seguridad alimentaria. Y al año en nuestro país se pierden 9.7 millones de toneladas que se desperdician o tienen pérdidas en todo el tema de la cosecha, la poscosecha y la comercialización, y adicionalmente en los sitios donde se venden los productos a los consumidores. Entonces, ahí lo que hay es una enorme oportunidad de mejorar y también hay una enorme oportunidad de llegarle a consumidores de otros países. Con 4 países donde tenemos tratados de libre comercio, son más de 900 millones de consumidores. Doña Nelly, con quien estoy en la Junta de Finagro, conoce muy bien este tema. Y es que si nosotros mantenemos en Colombia una visión no empresarial del campo, pues nos pueden asignar toda la tierra que queramos, pero es que con tierra seguramente, como decía el Papa, damos el primer paso, pero es que el país no se puede quedar ahí. La tierra hay que ponerla a producir, pero hay que ponerla a producir con una visión de mercado. Miren ustedes el problema en el que están hoy nuestros productores de arroz, nuestros productores de leche, nuestros productores de ñame, y cada semana que pase habrá más productores con un problema. ¿Y cuál es el problema común que tienen todos? La comercialización. Y yo sí les digo una cosa, la comercialización no la puede resolver el Estado. Pongámoslo, olvidémonos de la ideología política, la intervención del Estado en un mercado que tiene fallas estructurales, simplemente porque no tiene plata suficiente. ¿En cuántas personas quedó el recurso que el Estado le dio a los productores de papa cuando se presentó el paro del 2012? Vaya, usted pregúntele a Papa, alcanzó como para 465 productores. ¿Para cuántos productores de arroz va a alcanzar los 60.000 o los 35.000 millones de pesos que está buscando el Ministerio de Agricultura? No alcanza para todo el mundo. Entonces lo que debería hacer el Estado es la generación de bienes públicos, haga vías terciarias, extienda las líneas de crédito para que la gente tenga un proceso de formalización y también de desarrollo de canales para llegarle al consumidor. ¿Quiénes vieron el video en YouTube de nuestros productores de ñame en el departamento de Córdoba a ver qué vendían? Ayer me estaban contando, lograron
exportar 2 o 4 contenedores de ñame a los Estados Unidos y los devolvieron, porque el ñame iba en mala calidad. Entonces, aquí esto no es solamente dando tierra, y aquí, frente al tema del desarrollo incluyente o inclusivo, todos cabemos, pequeños, medianos, grandes productores. En mi opinión, sí, solo sí tenemos una concepción de la empresarización del campo, y la empresarización es formalizar la mano de obra, la empresarización es llevar cuentas, la empresarización por supuesto que es pagar impuestos, la empresarización es generar valor agregado al producto, llegarle al consumidor final. En el caso de la papa, que es un caso monstruoso, llega a haber momentos en el que hay más de 6 intermediarios para que la papa le llegue al consumidor, y el mayor valor agregado es lavarla o cepillarla. Y hoy el precio al consumidor está por encima de un 329% del precio que recibe el productor. ¿Eso es culpa del Estado? No, uno no se puede quedar esperando que el Estado le resuelva el problema. Entonces, el desarrollo de la ruralidad colombiana dependerá mucho de políticas públicas que hagan bienes públicos ante un tema fiscal escaso. Para el año entrante, en el Congreso de la República, 1.5 billones de pesos de presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura, reducción del 35% frente al año inmediatamente anterior. Entonces yo sí creería que ningún productor del campo puede generarse falsas expectativas, que es que esto va a ser con la plática del Estado. Lo que no hagamos nosotros como colombianos, independientemente que les den a todos, ojalá, tierra, es que si no tenemos una visión empresarial de nuestras actividades, independientemente del tamaño, que hagamos alianzas, economías de escala, o sea, tantas figuras que ya están inventadas, pues básicamente nos vamos a quedar seguramente con la tierra, pero sí la posibilidad real de hacer un desarrollo rural integral que favorezca a la ruralidad, pero que también le llegue a los consumidores. Muy bien, uno de los aspectos centrales del acuerdo del Teatro Colón es el tema de la paz rural, de la paz regional, de la paz territorial. Sin duda, uno de los ejes articuladores del acuerdo del Colón. Pero preocupa, digamos, que esa paz regional, la paz de las regiones, concretamente de las entidades territoriales, sin perjuicio, por supuesto, de las políticas públicas que son nacionales, un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Ambiente, un Ministerio de Vivienda. Mucho de ese gasto público se ejecuta a través de las regiones, a través de los presupuestos del Sistema General de Participación, del Sistema General de Regalías. Observo con preocupación, a la hora que estaba preparando el debate, y encontré 3 cifras que me dejaron muy preocupado. La primera, que el 65% de la inversión total en Colombia es administrada por las regiones. 65% de la inversión de todo el gasto público, sea cualquiera de las figuras, Sistema General de Participaciones, de regalías o transferencias, lo manejan las regiones. Que esa inversión pública se multiplicó por 3 entre 2000 y 2015, uno diría, pues plata ha habido, pero la cifra que más me preocupa es que la que dice que cerca de 10 billones de pesos no fueron ejecutados por las entidades territoriales en el año 2015. Es decir, hay 10 billones de pesos, o quedaron 10 billones de pesos en las regiones sin ejecutar. Yo le pregunto al doctor Héctor Santaella, ¿no encontraremos ahí, doctor Héctor, un gran obstáculo? Este es un acuerdo para el campesino que vive en las regiones, que requiere un Estado, unas políticas públicas, lo han expuesto mis compañeros del panel. Esa inacción, esa baja capacidad de ejecución de las regiones, doctor Héctor, ¿no será un torpedo al acuerdo? ¿No será un torpedo a lo que se ha convenido? Pues, doctor Oscar Darío, ahí el tema es que habría que echar mano del principio de participación, del que el acuerdo hace una de las bases fundamentales para garantizar el cumplimiento de esas metas. El acuerdo también tiene una finalidad no explícita, pero sí creo yo que está clara, de promover un poco la descentralización, y no hay duda que nuestras entidades territoriales tienen serios problemas de eficiencia administrativa, pero también está claro que la centralización de la ejecución de las políticas, de la formación de las políticas, no puede ser la solución ante los problemas que se deben resolver. Y por lo tanto, creo yo que
que la herramienta que crea la misma reforma rural, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial y que se deben formular pues, desde abajo y que deben atender a esa diversidad que se encuentra en nuestros territorios, podría ser una vía adecuada para lograr entonces un poco sobreponerse a esos obstáculos que nuestra burocracia representa y que presenta tantos problemas a nivel territorial. Yo quisiera que doña Nelly terminara esta parte del panel contándonos cómo ve desde el sector, por supuesto, desde lo que usted representa, cómo hacer para que la participación ciudadana que usted en buena hora reclama se aterrice con acuerdo o sin acuerdo, digamos. ¿Cómo cree usted que el tema de la participación ciudadana en todos los sectores, por supuesto, estamos hoy dedicados al sector campesino, pero ¿qué hacer, doña Nelly? ¿Qué hacer? Usted está presente en un panel donde hay funcionarios públicos, representantes de gremios, constructores de políticas públicas, académicos. ¿Usted qué nos recomienda, doña Nelly? Bueno, yo voy a decir algo que no va a gustar, pero es que si no ha sido a punta de paros, muchas veces no se tienen logros. Entonces, precisamente es algo que como organizaciones campesinas y como mujeres decimos, que si algo hay que mejorar en este país es la participación de las comunidades, pero una participación con poder de decisión. Mira, nosotras las mujeres tuvimos derecho a acceder a la tierra, pero porque nos tocó duro y exigir que nos dieran un espacio a las mujeres. Hasta el año de 1988 las mujeres no teníamos derecho al título de propiedad. Solamente después del 88 lo tuvimos porque estábamos en la junta directiva, en ese momento comité consultivo de reforma agraria, y luego entramos a la junta directiva. Por eso es que la institucionalidad le molesta, le ofende que las comunidades exijamos la participación y tenemos que seguir luchando. Ahí hay una propuesta, la ley de participación, y aquí tenemos que seguir en ese tono. Pero también tenemos que estar, miren, si queremos combatir la corrupción en este país, tiene que garantizarse la participación de las comunidades con voz y voto, que hayan esos presupuestos participativos, porque precisamente una cuenta de cobro que nos pasaron a las organizaciones campesinas y de mujeres era porque nosotras hacíamos veeduría. Nosotras decíamos, mire, tal funcionario está poniéndole un mayor valor a la tierra, y eran tan descarados que nos decían, mire, yo les doy un porcentaje, pero aprueben este predio, cuando nosotras sabíamos que eso no era posible. Hasta los mismos funcionarios que para agilizar la compra de un predio nos pedían que les dejáramos una cuota para un familiar. Eso a mí en lo personal me pasó con una tierra. Entonces, cosas de esas corruptas es lo que no permite. Y por eso, si el Estado se la quiere jugar y se la quiere hablar, para que esta reforma agraria realmente sea posible, para que el acuerdo se cumpla, debe dar garantías de participación a las comunidades. Y yo sí quiero como hacer una reflexión frente a algunas intervenciones. Doctor Vélez, decir que los campesinos vendieron las tierras que les adjudicaron porque quisieron. Mire, esto hay de fondo muchas cositas, porque es que también la guerra fue que obligó a vender esas tierras, y a bala, prácticamente a sangre y fuego lo sacaron, y tenían que vendérsela a cualquier precio. Por eso es que en estas zonas como la zona de la costa y ahora la antillanura, yo no entiendo ese discurso cuando dicen que estas tierras no son posibles que unos pequeños productores las salgan adelante, pero los grandes sí. Incluso en un comité precisamente de la Junta, cuando estaba el exministro Uribito, decía, mire,
es que esas tierras los pequeños productores no las pueden sacar adelante. Solamente la pueden sacar adelante los grandes, pues claro, porque la plata se la tenían que dar a ellos. Y los pequeños productores era la obra de mano barata. Entonces, si la plata se la dan a los grandes, sí es posible. Si se la dan a los pequeños, como no se la dan, entonces no es posible. Entonces ahí hay un juego de intereses que de verdad no se llega a nada. Y hablando de los presupuestos, de las platas, de que por qué no se ejecuta, uno por la corrupción y porque hay tajadita por delante. Y por otro lado, porque si esos presupuestos fueran participativos, qué carretera va por aquí, cuánto vale, quién la hace, la cosa cambia. También si en el tema de educación hubiesen mayores garantías para los hijos de los campesinos y mejores condiciones, pues estaríamos en mejores condiciones para sacar las empresitas adelante o empresas adelante. Pero entonces ahí viene el lío. En el acceso a mercados, el doctor Bedoya sí, lo que dice tiene razón, y eso hemos compartido en la Junta de Finagro. Un problema central son los mercados y los precios. Por ejemplo, yo en mi tierra que producimos peras, aquí algunos lo conocen, no es posible, en lo que yo me conozco de mi vida, varios años, no lo voy a decir ahora, varios años se vendía la pera hace más de 20 y 30 años a 10.000 pesos una canastilla de 20 kilos y hoy se vende a lo mismo. ¿Cuál es el problema? Los tratados de libre comercio. Porque en ese momento, cuando estamos produciendo, están importando. Entonces, ese también. Ahora le compran, es comida de importación y no le compran a los productores. Por eso es que hay todas esas fallas en la parte del mercadeo, en la parte de producción. O sea, ahí los campesinos y campesinas tenemos que cargarnos todas esas problemáticas que los expertos están haciendo y que no contribuyen ni a las necesidades, ni a las demandas, ni a las condiciones económicas que tenemos las comunidades. Entonces, con ello, mi doctor, la integralidad hay que verse de todo el punto de vista, desde el tema de la vivienda, la educación, la salud, que no se sigan robando la plata de la salud, que tiene que ir en equidad tanto para los de la ciudad, para el campo. Entonces nos estamos muriendo, no con una vida digna, sino de viejas y enfermas, y viejos y enfermos, y así quien produce, y fuera de eso los jóvenes no ven condiciones para seguir en el campo, y ahí seguimos en el mismo sitio. Muchas gracias. Bueno, pasando a la parte de las preguntas, hay preguntas muy importantes. Voy a integrar un poco aquí las preguntas para la participación. La primera para el doctor Jorge Enrique Vélez, pues integrando un poco el tema, aquí viendo las 5 o 6 preguntas que le hacen, giran alrededor, doctor, un poco de la capacidad que tiene el Estado, si la tiene, para el catastro multipropósito de los 114 millones de hectáreas. Se conoce que el IGAM no está integrado a estos pilotos. ¿Cómo se espera esta articulación para la consolidación del catastro o superar las situaciones de integración? Sí, ese es uno de los temas complicados, el tema presupuestal, pero la verdad es que si queremos tener una realidad hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo fiscal. Se calcula que eso tiene un valor, creo que entre 2 millones, 2 millones y medio. Hay unos empréstitos internacionales que están dispuestos a dar ese fondo. Entiendo que es el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo menos cuando yo estuve, hasta que estuve en el gobierno, iba muy avanzado el tema. La verdad no tengo claro el tema cómo esté hoy o cómo se haya avanzado. Pero Colombia, si no hacemos una integración catastro-registro y con un catastro multipropósito, yo la verdad todas estas discusiones las vamos a mantener 10 o 15 años más. Va a ser absolutamente imposible, porque nosotros realizábamos la tierra para qué la debemos utilizar, que justamente tiene un fundamento absolutamente importante. Así que ya fue radicada, entiendo que si fue radicada es porque ya tuvo visto bueno del Ministerio de Hacienda.
si tuvo visto bueno del Ministerio de Hacienda es porque tiene la capacidad o está pensando o tienen claro cómo va a ser todo el tema de la financiación. ¿Eso qué significa adicional? Mayores ingresos. Entre otras cosas, mayores ingresos porque se da el desarrollo integral de todo el tema de la tierra en Colombia y eso genera mayor ingreso para los municipios, porque ahí hay un tema que es bastante importante y es el manejo de la descentralización que se le va a dar al catastro para que le hagan las gobernaciones, las áreas metropolitanas, en algunos casos que lo podrían hacer la asociación de municipios y permitirá también que tengan unos ingresos adicionales, porque entenderán, hoy catastralmente no tenemos sino el 62% del territorio colombiano. Esto permitirá tener un desarrollo catastral del 100% del territorio colombiano, lo que va a permitir seguramente financiar, inclusive con un empréstamo, con el empréstamo del Banco Mundial, hacer viable la posibilidad de hacerlo. Espero que con eso doy la respuesta. Al doctor Andrés González también le formularon una pregunta a propósito del conflicto de zonas de reserva campesina, territorios de indígenas, áreas en conflicto. ¿Está en capacidad la Agencia de Tierras, antiguo INCODER, de resolver estos conflictos que se presentan en el territorio con estas categorías? Reserva campesina, zonas de parques nacionales, propiedad privada en general. Frente al conflicto que uno ve a diario de comunidades que se asentaron, viven e incluso explotan la tierra en zonas con restricciones ambientales, uno de los artículos que nos tocó a la fuerza eliminar de esa propuesta inicial de ley de tierras era uno que justamente resolvía ese tema, permitiendo que en unos casos, al evidenciar que la explotación económica del suelo no degradaría el medio ambiente y de acuerdo a unas categorías impartidas por el Ministerio de Ambiente, se permitía la titulación de esas zonas sin necesidad de hacer la sustracción por parte del Ministerio de Ambiente. Esa es una norma que nos tocó retirar. En materia de zonas de reserva campesina, lo que se había planteado era, por la sensibilidad que tiene este tema de por sí, mejorar la figura de las zonas de reserva campesina, dejando claro cuáles son los roles del gobierno en ella, para así disipar un poco las críticas que se hacen a que pueden ser republiquetas. Era dar normas claras a las zonas de reserva campesina, y yo simplemente le digo que veo la necesidad urgente de complementar el 902 con esos aspectos sustanciales que no pudimos abordar, porque sería yo mentiroso si ahorita les respondiera que por supuesto que la Agencia Nacional de Tierras puede resolver todos esos problemas. Pues tal no puede, que estamos en la situación crítica en la que estamos, y pues eso sin duda debe dar lugar a unas modificaciones normativas. Por ahora lo que podemos hacer es pañitos de agua tibia. Una pregunta para el doctor Santaella. Uno de los foros le formula la siguiente pregunta: ¿es idóneo, en su opinión, entregar la formación y actualización catastral a los municipios cuando en ellos los poderes fácticos han impedido el cobro del impuesto predial y se han apropiado a sangre y fuego de la tierra? Pues esa pregunta se puede responder de muchas maneras, pues yo quisiera responderla desde la realidad, y es que no ha sido idóneo mantener la competencia en manos del nivel central. Pues de esa manera se supone que nos poníamos a salvo de esos poderes territoriales, pero la realidad es que son las cifras que ustedes acababan de dar al inicio. Una falta de actualización tremenda del 63%, una ausencia de formación en muchas otras regiones del país, y pues a lo que habría que apostar es al cambio. No se pueden obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo, entonces habría un poco que apostar por eso. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Bedoya. Bueno, aquí nos dice uno de los asistentes al foro: ¿cuál sería para usted y el sector que representa una verdadera solución que le permita al pequeño campesino, al campesino en tierra, desplazado y pobre, el acceso a verdaderas tierras productivas, y con qué tipo de modelo de producción? Pues mire, yo me imagino que el tema de el tipo de acceso a tierras pues ya es lo que hemos desarrollado aquí en el panel y un poco lo que el gobierno nacional está pensando.
Y el tipo de modelo de producción, yo quiero insistir en eso, es tener una concepción de empresa del campo. Aquí uno no puede pensar que la estructura de economía familiar campesina se tiene que quedar de economía familiar campesina per se o para siempre. Aquí se tiene que generar riqueza, se tiene que generar la posibilidad de implementar tecnología, y eso ocurre independientemente del tamaño, porque los nichos de mercado están. La semana pasada estaba yo con los productores de panela que hacen parte de la SAC también, y están desarrollando unas campañas de promoción de consumo para potenciar el consumo de panela, no solamente en nuestro país, sino en otros mercados. Eso no necesariamente es solo de gente que tiene grandes extensiones y sus trapiches para el tema de la panela. Entonces, indudablemente, ese cambio de mentalidad o ese ajuste que realmente involucre la posibilidad de desarrollar una empresa independientemente del tamaño es orientada a la rentabilidad. ¿A cuánta platica me va a quedar después de pagar mis costos de producción? ¿Dónde voy a poder vender mi producto con un valor diferenciado? El otro día con Nelly lo hablábamos en el tema de las fresas, usted recordará. ¿Cómo posicionar ese tema de una fresa, de una zona específica del país en un mercado, en un nicho de mercado que pague un precio mayor? Y eso está ahí. Es un tema de información, es un tema de transferencia de conocimiento, y yo también creo particularmente que ahí es donde el crédito se convierte en una herramienta que fomente ese tipo de inversiones por parte de los productores. Porque lo contrario va a pasar lo que siempre pasa, es que todo el mundo se tira a sembrar y después mira a ver dónde van a vender sus productos y los precios para el piso, buenísimo para el consumidor final, pero ¿qué está pasando con la rentabilidad de nuestros productores? Rentabilidad va asociada a empresa, no simplemente a producir, porque la comercialización es lo que hace que nosotros podamos seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria de los colombianos. Muchas gracias. Bueno, no han llegado preguntas para doña Nelly. Muchas gracias. Bueno, de esta forma. Bueno, nos preguntan para el doctor Andrés González que aclare para los parques nacionales donde la infraestructura de servicios la hizo el Estado y están habitados hoy, ¿cómo funciona este tema, doctor Andrés? Que aclare para los parques nacionales donde la infraestructura de servicios la hizo el Estado y están habitados hoy, entiendo cómo funcionaría el tema, cómo se aplicaría este régimen que usted ha explicado, en parques nacionales, donde la infraestructura la ha hecho el mismo Estado colombiano. Bueno, es que en parques naturales no aplica la misma consideración a la que ahorita me referí frente a las zonas de reserva forestal, porque los parques nacionales naturales sí no se ha contemplado la adjudicabilidad en favor de ninguna persona. Es decir, estos tienen una protección especial y si bien en ellas no se pueden adelantar cierto tipo de actividades, no se puede contar con propiedad privada, pues por ahora no conozco yo de una iniciativa para que eso deje de ser así. Creo que los parques tienen un tratamiento especial y esta adjudicabilidad a la que yo me refería es sobre zonas de reserva forestal. En realidad, en la pregunta de qué hacer en esos casos en los que el mismo Estado puso la infraestructura, hombre, yo se la remito un poquito al sector ambiental. La verdad no le puedo contestar ese punto. Bueno, de acuerdo a las condiciones de nuestro panel, hemos llegado al fin de nuestro panel. Quiero pedir un aplauso para todos nuestros panelistas y les agradecer su colaboración. Le entregaron a cada uno de ustedes una ficha, ¿sí? Es para ingresar al Salón Rojo y almorzar. Y nos vemos acá aproximadamente a la 1:30 para seguir con el panel número 3. Van a estar 2 mujeres presentes en este panel. Entonces, ahí los van orientando a la salida, dirigiéndolos al salón.
Bueno, vamos a continuar con el panel número 2. Se hablará sobre el acceso a tierras, formalización y desarrollo rural agropecuario. El moderador será el doctor Oscar Darío Amaya Navas. El doctor Oscar Darío es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Económico y doctorado en Derecho de la misma Casa de Estudios. Con postdoctorado en la Universidad de Zaragoza, España, director y docente de la especialización de Medio Ambiente, fundador de la especialización en Derecho de Tierras de la Universidad Externada. Se ha desempeñado como viceministro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios. Actualmente es consejero de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. El doctor Amaya es autor de numerosos artículos y libros sobre diferentes temas de derecho de medio ambiente, entre los que se destacan sus obras La Constitución Ecológica de Colombia y el desarrollo sostenible y el derecho fundamental a gozar un ambiente sano. Recuerden que el tiempo es de 35 minutos, ¿sí? Y 10 minutos para resolver las preguntas que tiene el público. Se hará por medio escrito y cada panelista dará respuesta a las mismas. Este panel inicia a partir del momento. Muy buenos días, muchas gracias, especialmente a la Defensoría del Pueblo, que nos ha invitado a participar en el papel de moderador en este muy importante foro de derechos de los campesinos en perspectivas de construcción de paz. Nos ha correspondido moderar este panel, el segundo panel del día, sobre el tema de acceso a tierras, formalización y desarrollo rural agropecuario. Nos acompañan realmente tres expertos, conocedores de la temática, sensibles a ella porque o han hecho parte de la construcción de políticas públicas o la han administrado. Fundamentales en el acuerdo para la terminación del conflicto, como es el de la reforma rural integral, que se consagra en el acuerdo de terminación para la terminación del conflicto como el primer punto, el primer tema, el primer capítulo sobre el cual se ha generado gran cantidad de expectativas, se han generado controversias por varias razones. Una de ellas, la expedición de la conocida ley CIRSE, la ley 17 de 36, importante, pero a su vez controvertida. También sobre el tema de los mecanismos que se han generado, que prevé el acuerdo para la terminación del conflicto, para el tema de la consolidación y la formalización de la propiedad, y en general todo lo que tiene que ver con la incidencia de zonas de reserva campesina, todas las implicaciones ya sobre un acuerdo de paz en funcionamiento.
Vamos entonces con las normas que nos han instalado los organizadores a permitir que los panelistas nos den su punto de vista sobre ese primer tema, ese primer capítulo del acuerdo, el que tiene que ver con la problemática agraria, con la reforma rural integral. Y yo creo que la persona más indicada para iniciar es el doctor Andrés González, para que nos diga desde el punto de vista del gobierno qué está pasando o ha tenido que ver por su condición en el sector privado con ellas mismas. También, y no han faltado pues, voceros de la Asociación de Campesinos, como lo voy a presentar a continuación. Me acompañan en este panel, a mi derecha, la señora Nelly Velandia, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia. Bienvenida, Nelly, muchas gracias por su asistencia. El doctor Héctor Santaella Quintero, experto agrarista, docente e investigador de la Universidad Externada de Colombia. También, doctor Héctor, bienvenido, gracias por apoyarnos. A mi izquierda, el doctor Andrés González, asesor de la Agencia Nacional de Tierras, quien ha cubierto el retiro, pues digamos la no presencia del doctor Miguel Samper, que por razones de trabajo y de agenda en Palacio tuvo que atender esa invitación. Entonces hoy nos han enviado al doctor Andrés González, y no faltaba conocedor como el doctor Samper de la problemática de tierras. También nos acompaña el doctor Jorge Enrique Vélez, ex superintendente de Notariado y Registro, que también le agradecemos su asistencia a este foro. Y por último, completa la lista de panelistas el doctor Jorge Bedoya Vizcaya, actualmente presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a empezar a conversar sobre uno de los temas